Bueno, el autor principal, que veis el último, George Chors, ¿no? Jorge Iglesias, Sí. digámoslo así, traducido a lo bruto en Me español. gusta. George Chors es uno de los grandes genetistas norteamericanos Mm. contemporáneos, uno de los, está en la Universidad de Harvard y es una de las personas que está eternamente cerca del premio Nobel. Y en el tema de genética sigue mucho la línea de Sidney Brenner. Sidney Brenner, ¿os acordáis que era el gran genetista que estaba junto con Francis y Crick para el Sí. tema del descubrimiento del ADN? Él fue el que descubrió el ARN mensajero y cambió su vida por la neurociencia y decidió a nivel genómico que había que estudiar genomas completos y se dedicó al pez globo, que era el animal conocido en aquella época que tenía el genoma más compacto. Y Ajá. después se dedicó a temas de neurociencia, a estudiar la conciencia y cómo podía provenir, etcétera. Y él siempre proponía eso, de que había que buscar lo exótico, lo excepcional, y George Chors es de su escuela, o sea que... De hecho, esta es la filosofía que transmiten, porque en algún punto del artículo recuerdo que indicaban eso, que habiendo confirmado las sospechas, habían encontrado un ejemplar excepcional con el que podrían trabajar muchísimo, precisamente para comparar, para estudiar los puntos más extremos, etcétera. Si no estoy equivocado, Francis Brenner murió hace relativamente poco, como Sí, hace un hace año. un par de años. O, sí, Y le un año y dedicasteis, medio, le dedicasteis un episodio en Biosíntesis, ¿no? En el que hablasteis Sí, de su trabajo. en Biosíntesis hablamos un episodio como 20 minutos o así, y después un segundo episodio lo que hicimos fue entrevistar a todos los españoles más famosos de temas de genética que lo habían conocido en persona, etcétera, porque bueno, le gustaba mucho España, vino varias veces a España, incluso en la época del franquismo, y parece que le gustaba el país y hizo muy buenas relaciones, ¿no? Y una persona que buscaba trabajar con gente muy buena, ¿no? O sea, quiero decir, hay personas que tienen la capacidad de dirigir muy bien a gente muy buena y de distinguir muy bien quién es muy bueno y quién es muy malo, ¿no? O sea, o quién no es tan bueno. No tiene que haber dicho muy malo, tiene que haber dicho... O sea, entonces, cuando tenía una persona a la que podía extraerle muchísimo, por lo que cuentan, le extraía muchísimo. ¿Y qué hacía esa persona? Aprendía mogollón. Entonces, cuando esa persona se formaba, él estaba en Cambridge, cuando se formaba en Cambridge y volvía, por ejemplo, retornaba a España, se convertía en el líder automático de todo el país en ese tema, porque el resto del mundo decía, pero este tío viene completamente desbordado. ¿Qué les dará a Brenner allí en Cambridge a esta gente que cuando te viene como si fueran el no va más? Y eso es la capacidad que tienen algunos grandes directores de encontrar a gente muy buena, de reconocerla y aprovechar sus actitudes y de guiarlos y de no sé cómo hacer, no sé cómo se hace, pero de focalizarlos para que den todo lo que pueden dar, ¿no? Posiblemente de establecer un ritmo de trabajo que sea productivo, de enseñarles a decidir qué caminos probablemente son una vía muerta y quizá no vale la pena ni siquiera meterte. Y la importancia de Brenner era el tema del experimento. O sea, lo importante no es tu hipótesis, es tu experimento. O sea, la clave es diseñar muy buenos experimentos y cuidar mucho los experimentos que haces, ¿no? Y bueno, Brenner, ya os digo, es uno de los grandes genios. No tuvo el premio Nobel, lo pudo haber tenido. Y sin Brenner, Francis y Crick se hubieran quedado sin premio Nobel, porque fue gracias al ARN mensajero cuando se descubrió que de verdad el ADN codificaba la información genética. Porque hay mucha gente que piensa que en 1953 el artículo de Nature de esta gente, claro, un artículo de Nature porque he dicho Francis y Crick, es Watson y Crick. Vale. Se me ha ido completamente, se me ha cruzado. El artículo de Watson y Crick, el artículo de Wilkinson y el artículo de Rosalind Franklin y Gosling, los tres artículos en Nature fueron absoluta basura, los tres. Es decir, a nadie le importó un comino. Nadie consideró, salvo ellos, que lo celebraron tomándose una cerveza, y durante 6 o 7 años nadie pensaba que el problema estuviera resuelto, aunque se hubiera publicado en Nature. ¿Vale? Bueno, realmente es una cosa que hay que recordar. Ellos habían publicado la estructura tridimensional, ¿no? O sea, quiero decir, era un artículo de interés bioquímico, si quieres, pero no tanto de interés biológico, ¿no? Bueno, ellos eran físicos más que otra cosa. Ellos habían montado una propuesta, ellos habían propuesto una estructura que venía acompañada con un artículo de Wilkinson diciendo que sí, que parecía razonable, que había datos biológicos de que posiblemente el ADN tuviera algún papel importante, y una estructura cristalográfica de Rosalind Franklin diciendo que parece que sí, que parece que casaban bien los datos. Pero la gente dijo, bueno, pues sí o no. Pauling, que era Linus Pauling,
que tuvo 2 premios Nobel, etcétera, y estaba en Estados Unidos, decía, bueno, estos son mi competencia, estos son peccata minuta, seguro que están equivocados, mi estructura es mucho mejor que la suya. Pero lo que quiero decir es que mucha gente vende el asunto de que cuando se murió Rosalind Franklin, justo después de publicar este artículo, se fue de ese campo y se puso a trabajar en un campo completamente diferente, básicamente en estructuras de virus, en criptografía de virus. Cambió completamente de campo. Tú dices, ¿pero cómo va a cambiar completamente de campo? Se acaban de descubrir la estructura del ADN, que va a revolucionar la biología. No, es que no habían revolucionado la biología, no habían hecho nada, era una cosa completamente colateral. Pero la gente cuenta la historia como que en aquella época fue muy importante. Entonces costó muchísimo trabajo. Y uno de los grandes, Watson, abandonó, digamos, el liderar eso, dijo, venga, yo ya lo he hecho y ya me quedo a gusto, ya dígame otros temas. Crick y Brenner fueron los que dijeron, no, es que esto hay que convencer a la gente, ¿vale? Tenemos que trabajar durante 10 años, los que sean, hasta que convenzamos a la gente. Entonces le dan el premio Nobel, como en el 62, no recuerdo la fecha, pero como un par de años después de que ya la gente empezara a convencerse. Es que yo, de hecho, voy a decir que, y me lo parece de verdad, es una de las historias peor contada, no la que has hecho tú, Francis, sino en general la historia del descubrimiento del ADN, una de las historias peor contadas de toda la historia de la ciencia. Y es muy apasionante, es una historia muy interesante. Es maravillosa, pero entre eso y cómo, bueno, todas las penurias que tuvo que pasar Rosalind Franklin se transforman en que... O sea, porque tuvo que pasar penurias en intentar convertirla en una especie de mártir absoluta de toda esta historia, que ya ese es el error, pues al final lo que tenemos es más desinformación que información al respecto. Es una barbaridad. Sí, pero yo creo que eso tiene que ver con cómo nos contamos los científicos a nosotros mismos las historias, ¿no? Que nos las contamos a veces bastante mal. Los físicos, la historia de la física cuántica, en general, la podamos, la estilizamos y la convertimos en un relato que parece que tenga sentido, pero cuando ves el verdadero, lo que pasó realmente, era mucho más confuso, ¿no? Hombre, claro, es que no, sí, pero no son también cosas fue mucho más lineales. rápido. Sí, o sea, la mecánica cuántica entre 1925 y 1927 está prácticamente resuelta. O sea, todas las grandes ideas están ahí. Claro, es verdad que para llegar a 1925 tenemos que recorrer un camino que empieza, pues yo qué sé, casi en Hamilton, a mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, que tenemos que hay 70 años, ¿no? Con el hito de Planck y de Einstein en 1900 y 1905 y después con todo un trabajo de muchísima gente. Pero realmente cristaliza muy poco tiempo. Este tema del ADN estaba ahí en el aire y había muchas posibilidades, había muchas opciones, había muchas hipótesis y había gente muy, muy importante que pensaban que esta estructura doble hélice no era la adecuada. ¿Por qué? Porque nadie entendía cómo en el núcleo se podían sintetizar las proteínas. Hasta que tú no encuentras un mecanismo que te saca del núcleo la información y que te la lleva a orgánulos que están en el citoplasma, que te sintetizan las proteínas, porque tú veías que la síntesis ocurría en el citoplasma. Entonces decías, ¿aquí qué pasa? O sea, el ADN está en el núcleo y trozos de ADN se escapan del núcleo y ellos van andando por ahí. Pero es que no vemos ADN ahí, no hay nucleína fuera del núcleo, está dentro del núcleo. Todo eso costó como 10 años el que la gente se convenciera y lo entendiera. Y entonces nos cuentan esa historia como, no, se publicó en Nature, y como se publicó en Nature, que en aquel momento nadie conocía, o sea, de hecho era la revista en la que publicaba la gente que estaba en las británicas, punto pelota, ¿vale? O sea, no es una revista mucho más importante, o sea, la gran revolución de Nature viene en los 90, en los 50 era una revistilla, pues igual que la Science para los americanos, era la revista donde se publicaban los trabajos de los americanos. Todo ese tipo de cosas ahora la tenemos como idolatradas, ¿no? Y todos esos personajes como si fueran unos grandes dioses y esto es ciencia. La ciencia es, tú aportas una idea, aportas una hipótesis, es una hipótesis teórica y está avalada con muy pocos datos y hubo que esperar a que hubiera muchísimos más datos para... Pero claro, ahí los experimentos clave el líder fue Brenner.